Lo que va a escuchar es una experiencia de uno de nuestros oyentes. Las experiencias compartidas solo son para mostrar cómo y por qué algunas personas se alejan de la Iglesia Sud y las opiniones que incluyen pueden o no coincidir con las de pesquisas mormonas. Si le gustaría compartir su propia experiencia, envíenos un mensaje de audio al número de WhatsApp que se encuentra en la descripción. Gracias. Bueno, hola Manu. Solamente quisiera comenzar con agradecerte por lo que has hecho por mi familia. En el especial 242, que inclusive lo llamaste así, el especial de ex mormones, habla mi hijo y te cuenta un poco su historia. Y te habla un poco de mí, aunque no el perfil que yo quisiera. Pero bueno, finalmente fue su percepción y sí, tienes razón. Eh, Cuando uno está muy involucrado en la iglesia, siente que algunas cosas son correctas, aunque en realidad no lo son. Y quisiera, ya con eso como referencia de mi hijo, darte una referencia de mi historia en la iglesia y cómo es que ahora ya no solo estoy alejado, sino inclusive involucrado con un poco con lo que tú enseñas. Bueno, yo nací de una familia miembro de la iglesia. Me bauticé a los 8 años, recibí el sacerdocio de Aarón a los 12, el de Melquisedec a los 18, y tuve la oportunidad de ir a una misión a la México Monterrey del 87 al 89. Fue una buena misión, tuve experiencias increíbles, conocí gente fabulosa y entre esas gentes a mi propia esposa que sirvió también ahí en la misión. Bueno, tuvimos 3 hijos, el mayor que sirvió en Guatemala y que tuvo la experiencia de haber sido regresado por causa de que violó la ley de castidad, pero regresó con bien y terminó una misión de éxito. Mi hija que fue a Argentina, a Neuquén, a la misión, y la más pequeñita que tiene actualmente 19 años que en definitiva decidió no asistir. Hasta ahí parece toda la vida normal de un miembro de la iglesia. Pero como mi hijo te comentaba, siempre he sido un poco nerd, aunque a veces siento que al hablar no se nota tanto. A diferencia de lo que dice Nefi en el libro de Mormón, que dice que él era más bueno para hablar que para escribir. En mi caso siento que soy bueno escribiendo, pero no hablando. Bueno, pero te insisto, todo parece ahí color de rosa en la vida ideal de un miembro de la iglesia. Fui obispo, consejero de estaca y tuve otros muchos llamamientos. Al igual que mi hijo en la misión tuve oportunidad de ser presidente de rama y es una labor ardua y cuando eres un jovencito sin experiencia a veces resulta cautivador por todo lo que tienes que esforzarte por hacer. Pero bueno, a pesar de toda esta historia que aparentemente cuadra bastante bien con la imagen perfecta de un mormón, tenía mis dudas. De hecho, comencé a leer desde los 8 años. Aprendí de antes y lo curioso es que fue viendo Plaza Sésamo. Pero cuando hablo de empezar a leer fue de empezar a devorar libros. Y aunque parezca fuera de contexto, el primer libro que leí fue una revista que se llama La Edad de Oro, que era unos fascículos que escribía para un periódico en Nueva York, José Martí. Y lo que me cautivó fue un fascículo en el que él titula la historia de los hombres contada por sus casas. Y la forma tan descriptiva en la que él dice que la gente que vive en las costas es más colorida y muy adornada y muchas plantas. Y las casas blancas en los lugares desérticos con mucha practicidad para tener lo necesario sin tener excesos porque no es posible. Me cautivó y empecé a leer muchas cosas.
Y déjame decirte que leí muchas veces el libro de Mormón y cada uno de los detalles que tú y los Tanners han dicho respecto a las fallas las noté antes de irme a la misión y tenía dudas y a veces quería compartirlas. Pero desafortunadamente como latinoamericanos casi no leemos y con algunos líderes que eran gringos yo lo comentaba y me di cuenta que a diferencia de lo que creemos en realidad ellos tampoco leen gran cosa. En fin, fui desarrollando una gran cantidad de dudas y un poco salir a la misión fue el que pues pudiera disiparlas. Y curiosamente yo siento que por esa razón tuve éxito en la misión, porque al escuchar las dudas que muchos miembros menos activos e investigadores tenían respecto a la iglesia, solo repercutían en las dudas que yo mismo manifestaba de formas diferentes. Y entonces, al hablarles a ellos, al leerles las escrituras, intentaba convencerme a mí mismo de la veracidad de ellas, aun cuando sabía que estaba muy lejos de serlo. En fin, regresé de la misión, me casé y aunque ya para entonces no tenía un testimonio de la iglesia, sentí que el mormonismo podía traer a mi futura familia los elementos necesarios para ser buenas personas. Nacieron mis hijos, fui un padre estricto y en la casa siempre hubo muchos libros de todos tipos. Y al igual que mi hijo, inclusive te dijo que tengo una versión en inglés de El Libro de Mormón. Tengo algunas copias de primeras ediciones de muchos otros libros que la iglesia ha publicado y están en inglés. Y allí alimentaba de a poco temas como los que tú tratas, el racismo, la desigualdad, la xenofobia que algunos líderes tienen y manifiestan, la forma caótica en la que algunos gobiernan, como aquellos que apostaban que el comunismo era lo peor, etcétera, etcétera. Y he tenido que tragarme todo ese rollo. Pero al final, cuando tuvo la experiencia mi hijo de ser regresado a la misión y que de alguna manera, aun cuando muy cautelosamente le empezó a confiarme algunas cosas de sus dudas en cuanto a la iglesia, fui yo quien le refirió este capítulo en el que tú hablas acerca de la relación que existe entre mormones y masones, que se titula No hay ayuda para la viuda. Y me llama la atención porque creo que él no recuerda que fui yo quien le invitó a escucharte. Y quisiera terminar para no ser tan extensivo que la razón por la cual comencé a escucharte hace algunos años ya fue para intentar descubrirte en algo que estuvieras mal. Y entonces con el conocimiento acumulado que tengo, poder contrarrestar tus decires. Pero en honor a la verdad y para beneplácito mío, solamente has contribuido a completar ese rompecabezas. Porque ya lo has dicho tú en muchas ocasiones, en realidad no tenemos tanta información. Y aun cuando sea en inglés, es muy difícil conseguir la información necesaria para tener los elementos de poder tener una más veraz situación histórica o ya ni se diga doctrinal de la iglesia. Y quiero felicitarte y no dejes de hacer esa labor. Ya después, si gustas, en cuanto a esos estudios, estudia mucho acerca de lo que es Satanás y el Espíritu Santo. Y cómo parece en realidad que nosotros le damos mucho crédito a Satanás cuando su única función ha sido mostrarnos el bien y el mal. E inclusive en la tentación de Jesucristo así se ve.
Y él no es un enemigo de Dios ni de Jesucristo. Y mi teoría es que vive con ellos. Y la situación que siempre aceptamos como un hecho del Espíritu Santo, pero que hace cosas increíbles. Él da testimonio del Padre, del Hijo y de sí mismo. Y nos hace sentir la verdad de las cosas. Y está involucrado más en cosas que las que le echamos la culpa a Satanás. Pero bueno, insisto, yo siempre le comentaba esto a mis hijos y a quienes les daba clases. Esas son mis apostasías. Y evidentemente respaldadas con escrituras. Pero bueno, Manu, muchas gracias y solamente quiero felicitarte. La última noticia es que los 5, mi esposa y mis 3 hijos y yo, definitivamente estamos fuera de la iglesia hace un poco más de un año. Y sí, al principio, en mi caso en particular, porque como mi hijo te comentó, tengo un tío abuelo que es ex misionero y en mi caso siempre he sido un mormón. Al principio sí sientes un poco de desubicación y un poco de duelo, si puede decirse inclusive. Pero con el tiempo te vas dando cuenta que te liberas de cosas y en realidad empiezas a percibir de manera diferente el entorno y esto de repente te da felicidad al ver que tú tienes control de tu vida más de lo que muchos suponen. Y solamente quisiera decirle eso a aquellos que están pensando en salirse de la iglesia y no se deciden. En realidad van a encontrar que hay cosas muy interesantes, cosas hermosas, y es como quitarse la venda de los ojos. Uno empieza a ver las cosas con mayor claridad y con un enfoque tan diferente que en realidad uno aprende de la belleza de ellas. Nuevamente gracias, Manu, y gracias por haber permitido que mi hijo pudiera comentarte y que fuera parte del capítulo 242. Felicidades. Hasta luego. Quiero hacer una aclaración en este mensaje, y es tal vez la única aclaración que voy a hacer en un mensaje de oyente. Y es que aquí nuestro oyente, yo le agradezco muchísimo por la buena onda y por el hermoso mensaje que nos mandó. Realmente muy inspirador y te agradezco por la valentía de compartir, ¿no? Es difícil admitir los errores de uno y ver que un padre que admite que tal vez cometió errores en el pasado y que su hijo tuvo razón al decir cosas negativas sobre uno, es difícil. Así que muchísimas gracias. Pero yo ya me imagino a los mormones escuchando esto y diciendo, este hombre es un seguidor de Satanás. ¿Vieron? Eso es lo que pasa cuando uno sigue a Satanás. Y yo quiero aclarar, me parece a mí, porque yo no lo he discutido con él, pero me encantaría poder hacer un programa hablando acerca de sus estudios sobre Satanás, porque para mí es fascinante, no solamente los orígenes y la historia de Satanás, sino los orígenes y la historia de los diferentes dioses, que en muchas culturas es lo mismo. Los dioses y los demonios son la misma cosa. Y yo no tengo absolutamente ninguna duda de que el origen del Satanás moderno cristiano tiene un origen divino en el que él era un dios. Pensemos en los muchos nombres de Satanás, Lucifer, Satanás y todos esos, el diablo, son todos nombres de diferentes criaturas en las mitologías antiguas, ¿verdad? Mesopotamias y griegas y todo eso. Entonces, esto no es una criatura que se creó completa como la tenemos hoy y que siempre existió así. No, incluso, y yo lo que creo que está diciendo aquí el oyente, es que él piensa que Satanás vive con Dios porque en el Antiguo Testamento Satanás es el niño de los mandados de Dios. Dios necesita que alguien haga algo, lo manda a Satanás. Necesita probar a Job, lo manda a Satanás. Necesita probar que Jesús es realmente digno de su misión, lo manda a Satanás. Entonces Satanás no es el que hace cosas malas, es el que prueba a las personas, y eso es lo que significa Satanás, ¿verdad? El juez, algo así, o el probador, no sé cómo se diría en español, pero esa es la idea.
la persona que va y demuestra la fidelidad de alguien. Ese es uno de los roles de una de estas criaturas que luego se convirtieron en el Satanás moderno, que se combinaron para crear el Satanás moderno. Entonces, ese Satanás, pensemos, en el jardín de Edén. Satanás no mintió, lo llamamos el rey de la mentira, pero no hay un solo ejemplo en la Biblia de que Satanás haya mentido. No tenemos un solo ejemplo de que Satanás haya matado a alguien. Sin embargo, tenemos muchísimos ejemplos de Dios matando a las personas. Entonces, esta imagen de crear a Satanás como el maligno es algo que se fue evolucionando y que fue creciendo con el tiempo y que no está respaldado por la Biblia. Tal vez en el Apocalipsis hablamos de la bestia y todo eso, pero la bestia no se refiere a Satanás, se refiere a Roma. Entonces, yo creo que hemos interpretado muchas de estas cosas para crear a un enemigo, para crear a una persona que es el responsable de todas las malas acciones, es el responsable. ¿Cómo explicamos que hay cosas malas en el mundo? ¿Cómo puede ser que un Dios que es todo benevolente pueda crear cosas malas en el mundo? Entonces tenemos que crear un ser maligno al que lo hacemos responsable de todas esas cosas malas, y ese es Satanás. Pero eso es una evolución. En el pasado los dioses tenían características buenas y características malas, eran las dos. Pero ahora ya no podemos pensar en eso porque hemos llegado a la conclusión de que el Dios cristiano tiene que ser solamente bueno, la fuente de todo lo bueno, la fuente de todo lo virtuoso y hermoso, la fuente de toda la verdad. Pero eso no fue siempre el caso. Entonces yo creo que lo que nos está diciendo el oyente acá es que en su interpretación, Satanás es simplemente otra faceta de Dios. Tal vez una parte de la Trinidad, algo así, ¿no? Entonces yo entiendo, él no está refiriéndose al Satanás maligno que él cree. No, se está refiriendo al Satanás que antes de la evolución completa, el Satanás que simplemente era una parte más de la divinidad. Y yo lo entiendo eso. Y si los mormones que escuchen esto no lo entienden, ese es su problema y necesitan educarse un poco más. ¿Sí? No crean todo tal como se lo entregan, porque no es siempre ha sido así. La iglesia de Jesucristo, o sea, en la Biblia, no era una tarjeta de Hallmark. Era una cuestión bastante complicada y sofisticada y que tiene muchas más facetas y tonos de grises y no todo blanco y negro como lo ven ahora. Entonces, esta versión linda y simplificada y de Disney que les venden hoy en día es marketing. Es nada más que eso. Entonces, yo les sugiero que si realmente les interesa aprender de su propia iglesia, aprendan de la historia del cristianismo, aprendan de la historia de sus deidades y vean que no es tan simple como se los han dicho. ¿Ok? Solamente quería aclarar eso porque, como les digo, ya me imagino los mormones diciendo, este hombre adora a Satanás. No, él nunca dijo eso. Él nunca dijo eso. Así que muchísimas gracias de nuevo al oyente por este mensaje. Realmente un hermoso mensaje. Y les pido disculpas si no publico sus mensajes tan rápido. Tengo muchos mensajes ahora en la lista de espera y algunos van a tardar tal vez un par de meses en ser publicados. Pero gracias a todos y nos vemos pronto. Adiós.